Bueno, y continuamos aquí en los micros de medicina como los tenemos acostumbrados todas las semanas y en este nuevo año que iniciamos con la programación va a estar con nosotros nuevamente nuestro querido doctor Martín Bossio, neumonólogo. Ya lo conocen ustedes hace muchos años que le hemos hecho entrevistas y es parte del staff médico del programa, ¿no? ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Hola Adriana, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Una alegría nuevamente, bueno, tener estas charlas con usted. Le damos la bienvenida a este nuevo año. Sí, la alegría es para mí y la idea como charlábamos antes, estar todo el año. Así que ojalá que sea la primera de muchas charlas que podamos tener en el transcurso del año. Exacto, lo comprometemos todo el año para tener distintas charlas de su especialidad, ¿no? Pero Perfecto. antes de comenzar, a mí me gustaría que me dé un pantallazo así rápido de estos años que vivimos, ¿no? De pandemia, ¿cómo fueron para ustedes? Y la verdad es que fueron las tres olas, por llamarlas de alguna manera, fueron distintas. La primera, creo que lo que predominaba fue un poco el no saber, entonces lo inesperado. Digamos, creo que fue la característica más importante que tuvimos, si bien tuvimos una cantidad importante de pacientes, no fueron tantos como sí pasó en la segunda ola, que fue un aluvión importante de pacientes, tanto en terapia intensiva como en la sala. La segunda ola ya del año pasado, no la variante Omicron, sino la variante, la Delta, Sí. fue mucho más masiva, con Mm, muchos más pacientes. Ya estábamos un poco también cansados todo, de toda claro. esta pandemia, Sí, sí. pero con un aluvión de pacientes terrible. Mm, Y la verdad es que, pero ya quizás también más preparado desde lo científico, claro. ¿no? Que sabiendo de alguna manera mejor cómo cuidarse y quizás teniendo un poco más de experiencia de cómo tratar a los Tratarlo. pacientes. Y con Si alguna bien no hay vacuna algo, quizás también. Y con alguna vacuna que se exacto, estaba empezando a aplicar. exactamente. Y con la vacuna que se estaba empezando a aplicar. Y si podíamos trazar gráficos, creo que eso es creo que la llave fue lo que dijiste vos, ¿no? De no vacuna a empezar a tener la vacuna en la segunda ola y a prácticamente la gran mayoría vacunados, que fue la tercera ola, ¿no es cierto? Y el aumento de esto de la vacunación hizo que esta última variante haya sido mucho más benévola, con pocos pacientes internados en terapia intensiva y en la sala, y como uno podía ver, más síntomas de las vías aéreas superiores y no tanto a nivel respiratorio. Claro, Pero creo que esto tuvo mucho que ver la vacunación, la claro, masividad en la vacunación, ¿no es cierto? Así claro, que, que fue por suerte, notable. bueno, fueron distintos comportamientos de este virus, que bueno, creo que ya estamos un poco todos cansados y Cansado. esperando que se termine, Que ¿no? se termine de una vez. ¿Y cómo está la situación ahora, hoy en día? Porque se ve todo muy Hoy relajado hoy. sí, creo que después del pico que hubo en enero de la cantidad de casos por día importantes y que no se tradujo, que no hubo una correlación directa con la cantidad de internación, eh, creo que uno empezó de alguna manera a relajarse, y eso lo vemos en el día a día. Sí. Sinceramente, en el hospital tenemos pocos pacientes internados por COVID. Sí está lleno el hospital, pero hay poco COVID. Así que creo que uno de a poco eso lo va relajando, uno lo puede ver en la calle con el uso de barbijos, que no es tan masivo como era antes. Sí. Sí, por suerte sigo viendo que la gente utiliza los barbijos en lugares cerrados. Cuando entra a un lugar, creo que por lo menos eso se sigue Eso se viendo, sigue y quizás en la manteniendo. calle uno ve menos uso de Está barbijo, pero bueno, más relajado. está Aparte, bien. se ve movimiento de salidas de repente en confiterías, cafés, o sea que la gente se animó más a ese movimiento también. Y creo que, no sé, ojalá usted piensa que está terminando la pandemia Yo, yo te voy a contestar con la fe de que sí. sí, Creo que tengo mucha fe que sí. Y por otro lado, creo que la evidencia y lo que estamos viendo y lo que se vive incluso también en otros países, no solo en el nuestro, es que tiende todo con la vacunación a disminuir, ¿no es cierto?
y probablemente, como siempre se dijo al principio, quede como una gripe, como la vacunación que hacemos día a día, o año a año, mejor dicho, con el tema de la vacunación de la gripe. Creo que va a terminar en eso. Ojalá sí sea, ojalá no venga ninguna variante nueva y Eso. demás. Ese es el Eh, problema, que no venga, como estamos con esta variante, es como que ya está controlada. Ojalá que no venga ninguna nueva, ¿no? Ojalá que no venga ninguna nueva y ojalá entendamos que la vacunación tiene que ser de todos, pero para todos los países, no para algunos y otros no, porque si no pasa lo que nos pasó con la Omicron. Pero Claro, creo que de alguna manera, bueno, la vacunación está haciendo esto y por suerte estamos pasando esta tercera ola de la mejor manera posible, entre comillas, ¿no? claro que sí. Tenemos que entender que las vacunas son seguras y son buenas. Ya no va más lo que las Totalmente, vacunas no sirven o que las vacunas son malas o es las tantísimas pavadas que he escuchado todos estos años de las pandemias. Es impresionante. O sea, eso ya se tiene que erradicar. Las vacunas son buenas y son seguras. totalmente. Yo coincido 100% que por supuesto al hacer una vacuna tan masiva y al mismo tiempo que a algunos pacientes le haya producido algún efecto adverso, no implica que no sean seguras. En Exacto. tanta la cantidad de pacientes, los billones de pacientes que se han vacunado, que es obvio que algún paciente va a poder tener algún efecto adverso, pero la realidad es que uno ha visto que está demostrado y con mucha evidencia de que son muy seguras independientemente de la plataforma que se utilice, ¿no es cierto? Así que Claro, independientemente hay que apostar de esto. que se mezclen las vacunas también. Porque le pongo un ejemplo. Por Totalmente, ejemplo, yo tengo tres vacunas distintas. Tengo la Sputnik, tengo la Moderna y tengo la Pfizer. totalmente. Y probablemente en breve tengas una cuarta. Claro. Y que no importa que sean de distintas plataformas, son buenas todas las vacunas. Totalmente. Y bueno, y eso es Así lo es. que nos va a ayudar a continuar la vida, porque tampoco es sano seguir la vida como la estamos viviendo. Hay muchísima gente, nosotros hablamos con especialistas, psiquiatras, muchísima gente con depresión, fobias, pánicos, se acrecentó muchísimo con la pandemia. O sea, de alguna forma Sí, tenemos que empezar a vivir. sí, y sobre todo nosotros lo hemos visto con pacientes con alguna enfermedad crónica. eh, Al ser neumonólogos, muchos pacientes asmáticos, muchos pacientes EPOC, que, que permanecieron, digamos, al principio, bueno, estábamos todos de alguna manera con la cuarentena, pero que después cuando se fue liberando de a poquito, a medida que se fue conociendo un poco el mecanismo de transmisión y demás, y quedaron Afectados. digamos, sí, muy afectados y teniendo los mismos cuidados que al principio, sin haberse de alguna manera ayornado o acomodado a la nueva vida, digamos, y siguen muy retraídos, muy quietos, sin hacer actividad física, Sí, y vemos las consecuencias, estamos viendo muchas consecuencias de eso, sobre todo sí, pacientes sí. añosos, ¿no es cierto? Hay muchísimas preguntas para hacerle, pero ¿qué pasa con las personas que son inmunocomprometidas, pero igualmente han recibido las dosis, ¿no? No, Eh, sí. La verdad es que, digamos, lo mismo que pasa con la vacuna previamente, con el virus de la gripe, por ejemplo. Por supuesto que se tiene más riesgo, pero la vacuna pero está ha protegida porque ayudado. tiene los Sí, anticuerpos de las vacunas de este virus puntual, ¿es así? totalmente. Están protegidos. Por supuesto que no están exentos como nadie a hacer, y de hecho es importante esto que vos preguntás, porque lo que uno tiene que tratar digamos, de transmitir es que como la gripe, como este virus COVID, lo que uno, o como la neumonía, el neumococo, lo que uno hace con la vacunación es tratar de evitar de alguna manera las formas graves. Claro, Entonces, uno no va a evitar tener el la virus, lo que enfermedad. va a evitar es tener las complicaciones. Claro, Si tiene una neumonía, que la neumonía sea lo más leve posible, o que como pasó con la Omicron, que sea todo parte de vías aéreas superiores y no baje a los pulmones, como sí claro, pasaba muy claramente con las otras variantes. Entonces lo que hace uno con las vacunas es eso, disminuir, y los bueno, uno al riesgos. ser inmunosuprimido y tener bajas las defensas, por supuesto que está más expuesto. Pero bueno, con una buena vacunación, de alguna manera, no sé si se equipara, pero de alguna manera está mucho más protegido. Claro, a poder pasar la enfermedad como una gripe común, ¿no es cierto? Como muchos, Totalmente. muchos casos. Bueno, a mí Ese es me el gusta. objetivo.
Exacto. A mí me gustaría porque hay muchas enfermedades que trata su especialidad, ¿no? Por ejemplo, el EPOC, neumonía, asma. Son muchísimos los temas. Y vamos a abrir el mail del programa para quien quiera formular alguna pregunta o sobre la pandemia, ¿no? Mismo sobre la vacunación, lo que sea, lo puede hacer por amor a ti, -7 @hotmail.com, que va a salir a pie de pantalla. Y me gustaría que la semana próxima hablemos de algún tema puntual para todos. ¿Cuál tema dejamos pendiente? Sí, mira, hay una enfermedad que está creciendo lamentablemente mucho, que es la fibrosis pulmonar, y que nos está llegando muchas consultas y estamos viendo muchos pacientes con fibrosis pulmonar, y si querés y estás de acuerdo, podemos arrancar con esa enfermedad y después seguir un día con asma, con EPOC y con las enfermedades que los pacientes y los televidentes quieran y les interese y podamos charlar sin ningún tipo de problemas. Bárbaro. Pero si te parece, podemos dejar abierta para la fibrosis pulmonar para la semana que viene. Perfecto, dejamos ese tema pendiente para la próxima semana y bueno, todas las semanas lo esperamos, un compromiso con todos los seguidores de Por Amor a Ti, ¿eh? Excelente, y nos vemos la semana que viene. Gracias, doctor, y le quiero agradecer en nombre de todos, como siempre les digo, el trabajo maratónico que han hecho ustedes en este tiempo. La verdad que ustedes sí son los héroes de esta pandemia. Estuvieron siempre allí al pie del cañón, como se dice, ¿no? Muchas gracias y estamos en contacto, Adriana. Gracias, doctor. Le mando un saludo, un abrazo. Un saludo grande. Saludos para Gracias, todos. gracias. Vos no te muevas de allí, que nosotros continuamos en Por Amor a Ti.